Si vos tenés la disciplina que tenés que tener y estás todo el tiempo entrenando, tenés grandes chances de poder ser profesional. Lo que decía Manu Ginóbili, todos escuchábamos, pero lo que decía Carlitos Delfino, lo que decía yo, se escuchaba igual. Yo estuve toda la vida jugando al básquet. A partir de los 12, 13, 14 años, más o menos, ya empecé a ver que lo que quería hacer yo era jugador de básquet profesional, quería vivir de esto, pero me chocaba un poco, que le pasa mucho a día de hoy a los deportistas o a quienes quieren ser profesionales, ¿no? Que yo decía, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que quería ser jugador profesional de básquet y todo el mundo se reía. Y con respecto a Michael Jordan, yo lo conozco cuando voy a Charlotte en la pretemporada. Lo saludo así por respeto, digamos, y cuando miro para arriba era Michael Jordan. Tuve la suerte de conocer a Diego Maradona. Y fue una sensación increíble, pero no la misma de Jordan. Es como que, bueno, uno idealiza también a sus ídolos de la infancia. En el caso mío era el tema del básquet, era Michael Jordan. De hecho, en el vestuario intervino Pepe Sánchez porque Calero me quería matar. Digo, pero si ya está, si hiciste plata, está todo, estás libre, puedes hacer lo que querés. Y no te entendían que hay que llenar el espacio con algo, ¿no? Y en la formación encontré pasión. Creo que, bueno, un equipo que no tiene egoísmo, que tiene un único objetivo y que si uno tiene que ceder minutos para dárselo al otro que está mejor, bueno, es indudable que va a alcanzar lo máximo que tenga como equipo para dar. Y en ese caso, en los Juegos Olímpicos, creo que hicimos un torneo increíble coronándolo con la medalla de oro. Bueno, hola a todos. Estamos acá en la falsa inauguración del canal de YouTube. Digo falsa inauguración porque ya hicimos algunos videos de este tipo, pero no como este, porque hoy tengo el enorme e inmenso placer de estar con uno de los mejores deportistas de la historia del país, nada más ni nada menos que Walter Herrmann. No hace falta demasiada presentación porque estoy seguro que la mayoría que esté viendo esto probablemente te conozca, y enhorabuena porque tenés un sinfín de hitos deportivos que son totalmente admirables. Y bueno, sin más dilación, ¿quién es Walter Herrmann? Bueno, me presento un poquito básicamente porque muchas veces nosotros damos clases de básquet, entonces muchos nenes muy chiquitos por ahí, cuando hacemos el primer día de entrenamiento, recién ahí se meten en YouTube y se fijan a ver quién es Walter Herrmann. Yo tengo una dilatada carrera como jugador de básquet, jugué durante más de 20 años como profesional, jugué tanto en la Liga Argentina como en la Liga Española, como en la Liga de Brasil, como en la NBA, que estuve 3 años. Y la verdad que, bueno, viví toda la vida de lo que me gustó, tuve la fortuna, perseguí ese sueño, digamos, ¿no? de intentar ser jugador de básquet profesional, lo conseguí y ahora estoy con ADN Formación Olímpica, que es una empresa que hemos formado en el año 2021 en España y nos dedicamos puntualmente a hacer trabajos de formación con los más chiquitos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Siempre marco, aclaro que es varones y mujeres, pero más que nada para mí el básquet es uno solo. Lo aclaro porque en los campos muchas veces empiezan las inscripciones y muchas mamás o papás preguntan, ¿mi hija puede ir o es solamente varones? Entonces, para mí como el básquet es uno solo, creo que no debería ni siquiera mencionar que pueden ir tanto nenes como nenas, pero bueno, es buena la aclaración. Entonces, bueno, nos dedicamos a esta formación. Formamos sobre todas las cosas, lo más importante para nosotros es intentar de que todo lo que es el fundamento del básquet se conozca, que aprendan realmente lo que es el deporte, porque muchas veces empiezan a jugar al básquet y por ahí no tienen las herramientas suficientes para disfrutar el deporte, y nosotros creemos que si un deportista, sea del deporte que sea, no sabe realmente jugar, no tiene la técnica como para jugar ese deporte, por ahí abandonan, y no es porque no les guste, simplemente porque a lo mejor tienen, como decimos nosotros en España, sota, caballo y rey, le enseñan 3 ejercicios, más de eso no salen, y el básquet a medida que vas pasando las categorías, indudablemente tenés que ir mejorando muchos aspectos, y bueno, es para lo que estamos trabajando nosotros. No, la verdad que increíble. De hecho, para ponerlos un poco en contexto, estamos acá en Rosario porque se estuvo llevando a cabo estos últimos 2 días, hoy fue el segundo día de campus de justamente ADN Formación Olímpica. Increíble el primer y el segundo día. La verdad que creo que fue una experiencia muy fructífera para los 100 chicos que están disputando el campus. Justamente ADN Formación Olímpica tiene la palabra formación, que es algo sobre lo que te quiero preguntar. ¿Cómo fue tu formación o cómo fueron tus inicios en ese camino hacia el profesionalismo? Y no solo hacia el profesionalismo, sino hacia tu desarrollo deportivo en general. Bueno, mira, yo desde muy chico, de que tengo uso de razón, empecé a jugar al básquet porque realmente era un deporte que me encantaba, me encantó siempre, me sigue gustando. Y empecé como empieza todo chico, ¿no? Con 6 años empecé en un club, iba yo a un club donde iba en ese momento mi abuelo a jugar a las cartas con los amigos y demás. Yo tenía 6, 7 años, empecé en Venado Tuerto, estuve unos meses en ese club. Luego me pasé a Centenario, siempre en Venado Tuerto, muy cerquita de acá de Rosario, 160 kilómetros.
Me gusta aclarar también porque muchas veces nos ven y creen que venimos de otro planeta, o que venimos de otro país, o con unos entrenadores, o la pelota es diferente, y la vida en realidad del jugador de básquet es la misma en cualquier ciudad y punto del mundo, porque nosotros llegamos a ser profesionales, pero mientras tanto el camino es muy parecido al que hacen las formativas en cualquier lugar del planeta. Yo estuve toda la vida jugando al básquet. A partir de los 12, 13, 14 años más o menos ya empecé a ver que lo que quería hacer yo era jugador de básquet profesional, quería vivir de esto, pero me chocaba un poco, que le pasa mucho a día de hoy a los deportistas o a quienes quieren ser profesionales, ¿no? Que yo decía, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que quería ser jugador profesional de básquet y todo el mundo se reía, porque pasa muchísimo, porque ven como que si vos querés ser deportista y no querés estudiar o hacer una carrera, parece que sos un vago, porque pasa muchísimo eso. Entonces, bueno, llegó un momento que a los 15, 16, cuando me preguntaban, empecé a cambiar la versión y decía periodista deportivo. Entonces no me molestaban, quedaba como que era una carrera, pero yo siempre enfocado en ser profesional. Y a los 17 años ya tengo la fortuna de debutar en primera. Estaba en ese momento Olimpia de Venado Tuerto, un equipo muy importante en Liga Nacional. Salió campeón de Liga Nacional, campeón sudamericano, perdió la final intercontinental. Con un equipo de Grecia, y la verdad que bueno, era un equipo súper llamativo. Tenía un banco muy importante que era el sponsor oficial. Cuando ese banco quiebra, empieza a quedarse sin dinero el equipo, empiezan a no pagar sueldos, muchos jugadores empiezan a ir, y ahí es donde está el dicho que dice no hay mal que por bien no venga, ¿no? Cuando el equipo empezó a no tener dinero y a no poder contratar jugadores, tiene que subir a los jugadores de la cantera, ¿no? Y ahí empezamos los juveniles a tener minutos. Yo debuté a 17 años y ya a los 18 me ficha un equipo de España, Fuenlabrada, es un equipo muy cerquita de Madrid, está a 20 minutos de Madrid en auto. Y bueno, a partir de ahí empieza mi experiencia ya súper profesional, ¿no? Porque el equipo de España me contrata por 5 años, me deja 3 años a préstamo en Argentina. El cuarto año yo lo juego en España, en el equipo de Fuenlabrada, ahí es donde salgo MVP de la liga, máximo anotador y demás, y ya en el quinto me venden a Unicaja. Pero lo que es la formación hasta los 16, 17 años fue la misma que tiene cualquier chico en cualquier club, con la diferencia que a los 15, 16 ya muchas veces entrenaba, yo ya como en la liga, con primera división, y al nivel te lo da la competencia. Cuando vos entrenás con jugadores buenos, te terminás potenciando. Cuando entrenás con jugadores malos, porque muchas veces se dice, ¿qué preferís ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? O sea, si vos sos cabeza de ratón, sos el más destacado de todo en un equipo chico que al final no conseguís nada. Y si sos cola de león, digamos, es como que sos dentro un engranaje, una pequeña parte de un gran equipo, ¿no? Y bueno, es lo que siempre intentamos buscar nosotros, ¿no? Rodearnos de jugadores muy buenos, entonces aprendes de lo que te enseña el entrenador y de todos tus compañeros. Increíble, la verdad, tu historia en general y el hecho de haber dado tremendo salto de calidad, de pasar de Venado Tuerto a España, que no solo tenés una distancia geográfica en cuanto a kilometraje, sino también al nivel deportivo, a calidad de vida, a país en general, a cultura. ¿Cómo fue esa transición del básquet argentino, de Venado Tuerto puntualmente, a España? Bueno, mira, la verdad que en principio, si yo me guiaba por los comentarios, tendría que haber sido impresionantemente diferente, ¿no? Porque yo estoy en Venado Tuerto el primer año cedido, después me voy a Atenas de Córdoba 2 años, pero cuando yo termino el segundo año de Atenas de Córdoba, salimos campeones con Atenas. Yo quedé MVP de la Liga Argentina, máximo anotador, bueno, en las finales la verdad que terminé jugando a un nivel altísimo. Y cuando doy el salto, si yo escuchaba a todos los que me decían, la Liga Española es la más difícil del mundo después de la NBA, juegan los mejores jugadores, los mejores defensores, tenés paciencia, el primer año es difícil, primero te tenés que adaptar. Yo llego a España y me perdí los primeros 3 partidos porque no tenía pasaporte español, y al cuarto empiezo a jugar y ya anoté 10 puntos, me acuerdo, porque en realidad soy de los pocos jugadores en la historia de la ACB que nunca bajó de los 10 puntos en toda la liga. Y a partir de ahí, 15, 20, 25, 30, todos los partidos, y terminé siendo el máximo anotador. Entonces, deportivamente hablando, para mí fue exactamente igual jugar acá en la Liga Argentina que jugar en España. Es verdad que Fuenlabrada no era un equipo top, era un equipo mitad de tabla. El objetivo de ese equipo todos los años era mantener la categoría y después cuanto más arriba estés, mejor. Pero yo no noté diferencia en la parte deportiva. Sí en la parte personal, pero por una cuestión de que extrañaba mucho, ¿no? Porque yo tenía toda mi familia acá. Era la primera vez que me iba muy lejos de mi familia, de mis amigos, de Venado Tuerto. Yo soy muy venadense. Y entonces, claro, una cosa es irte a un lugar lejano de vacaciones y volvés, y otra cosa es que cuando te vas y sabes que por un año no puedes regresar. Entonces, bueno, esa adaptación sí costó un poquito más, pero como me acompañaba tanto la parte deportiva y me iba tan bien en lo deportivo, era tapa de todos los diarios, de las revistas en ese entonces, como no estaban las redes sociales como ahora, entonces, bueno, salí en una revista importante de España como la revista Gigantes de Básquet, en los canales de televisión, había programas de Chimento incluso que por ahí me nombraban a mí, por ejemplo, no sé, tuvo el Juego de las Estrellas, siendo yo el MVP de la liga,
y yo hago una volcada que está muy famosa, que bueno, sale en todos lados, que me saco toda la ropa, me quedo en calzoncillo y la vuelco, entonces la gente está estallada, porque son eventos que normalmente hacen los juveniles o gente jovencita. Y yo lo hice siendo el MVP de la liga, entonces como que el primer año mío en España fue espectacular y esa transición que supuestamente a uno debería costarle un poco más, yo personalmente no la sentí. Y es que además es parte de la cultura de acá de Argentina, que somos muy cercanos, que nos gusta estar en familia compartiendo constantemente, que capaz somos más afectivos y uno no se da cuenta hasta que realmente se va de Argentina y conoce otro mundo y conoce otro tipo de personas, y eso creo yo que es una de las cosas que más extraña quizá, que es lo que vos mencionás, pero sin duda también algo que me llamó la atención es como que sentiste de cierto modo esa brecha de decir paso de ser profesional a ser aún más profesional y a ser realmente una figura del básquet globalmente. Sí, lo que tiene en España, nosotros tenemos un día a día, te vuelvo a repetir, yo siempre que hablo, siempre uno habla de su experiencia, ¿no? Yo soy de Venado Tuerto y de una ciudad chica, entonces para mí el día a día pasa gente, amigos, gente conocida, te toca irme en tu casa a tomar mate, vos vas a la casa de otro y no avisás ni nada. En España eso no se ve, vos tenés que llamar por teléfono, quedamos tal día, no sé si es más afectivo, sino que simplemente el día a día es diferente. Entonces, bueno, hasta que vos te hallás en esa sintonía, bueno, cuesta un poco. También es verdad que yo vivo en un mundo que es el básquet, entonces mis compañeros y demás son muy afines a mí, en realidad, bueno, tenemos una relación por ahí un poquito diferente, como compañero de trabajo que lo que sería una persona de a pie, como le llamamos nosotros, que a lo mejor va a trabajar, no sé, a un banco y cuando sale es verdad que como no sea el fin de semana que se junte con alguien, es como que está la semana más tiempo solo. Pero sí es verdad que la Liga Argentina ya era profesional, pero cuando vos das ese salto, el profesionalismo de Europa es completamente diferente, ¿no? Ahí únicamente te dedicas a jugar al básquet, no te tenés que preocupar por otra cosa. Acá siempre hemos tenido, con la situación del país que se ha vivido toda la vida, que los sueldos no se pagan a tiempo, que por ahí pasa un par de meses que no cobrás y tenés que seguir pateándola y las deudas siguen igual. Y bueno, lidias con cosas extradeportivas que en España no pasa, ni que hablar en la NBA. Pero bueno, esa diferencia sí se notó mucho, el primer nivel, digamos, tanto también la seguridad, el trato de la gente. Vos en España, para el que no fue, vas a cruzar la calle, en cuanto vas a poner un pie en la calle, el auto frenó para que pase el peatón. O sea, hay ciertas costumbres y es una cultura un poco diferente. Acá por ahí no se aplica, más allá de que las leyes sean iguales. Sí, o en la rotonda, por ejemplo, en una rotonda acá, en España el que está en la rotonda tiene prioridad, el de afuera espera. Acá vos venís andando y está en la rotonda, frenan para que pase por las dudas. O sea, pero está inculcado, no es que decía, acá se hace de una manera y en España de otra. Yo creo que las leyes son iguales en los dos lugares, solamente que allá se respetan mucho y acá, bueno, nosotros es como que somos un poquito más a libre albedrío. Bueno, y mencionaste la NBA, sos uno de los 16 argentinos que tuvieron la posibilidad de llegar a jugar en la mejor liga del mundo, que es algo que de solo pensarlo te vuela la cabeza porque diría yo es el sueño de prácticamente cualquier basquetbolista en el planeta, me atrevería a decir, es como el máximo aspiracional que puede tener un deportista. ¿Cómo fue o qué es, en qué consiste ser un jugador del NBA? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es también ese cambio de cultura? Porque convengamos que de Europa a Estados Unidos también tenés un cambio cultural muy grande, mucho más aún si lo seguimos comparando con Argentina. ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, ni bien empezó la etapa mía en la NBA, fue complicada, que siempre no me canso de repetirlo en las charlas con los más chiquitos, con todo el mundo. Yo llego a Estados Unidos sin hablar inglés, no hablaba inglés fluido, digamos. Uno en el básquet dentro de la cancha es todo en inglés, porque también hay muchos americanos, muchos extranjeros de diferentes países, y bueno, lo que es la parte basquetbolísticamente hablando, es todo en inglés, eso es sencillo. El tema era el después. Ibas al vestuario, después del entrenamiento, los chistes, las bromas, estas cosas, al principio me costó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros 2 o 3 meses, hasta que le empecé a agarrar el gustito al inglés, sobre todo a afinar el oído, porque vos podés estudiar, podés leer, podés saber hablar, pero cuando ellos te hablan, vos tenés que entender. Y no es lo mismo un americano del sur, que te puede hablar muy cerrado, con uno del norte o de Canadá, que te habla súper clarito, que es mucho más fácil de entender. O sea, hay mucha diferencia. Ya de entrada con el idioma, ya la barrera es fuerte. El idioma, la jerga y también que era otra época en la que hoy por hoy, no sé, capaz vos te vas a Estados Unidos, te descargás Duolingo o alguna app de idiomas y tenés maneras interactivas de aprender o mismo herramientas de inteligencia artificial que hasta quizá te resuelven
muchos problemas en lenguaje, pero en esa época... Tal cual, ¿no? Y además que ahora tenés muchísimo más argentino, más hispano que antes. Yo, por ejemplo, en el caso mío, el primer año fui a Charlotte. Charlotte está en Carolina del Norte, no había casi argentinos, yo en mi equipo no tenía ningún argentino, nadie me podía traducir, entonces al principio costó. Y eso que yo estaba todo el tiempo con el diccionario, tenía un librito que tenía frases hechas para preguntar, no sé, para ir al baño, para ir a comer, cuánto sale esto, como un tipo machete así, que al final lo usás al principio y después el día a día con tus compañeros termina siendo ameno. Y después que es verdad también que al tener un equipo donde son todos, todo el mundo habla en inglés, llega un momento que entre broma y broma y broma, al final terminás empezando a entender, porque lo que no entendés le preguntás 2 o 3 veces, y bueno, y al final terminás hablando. Pero yo, por ejemplo, si tengo que hacer una entrevista en inglés, siempre digo lo mismo, yo pateo el diccionario, te voy a entender y te voy a poder responder, pero te voy a conjugar los verbos como se me ocurra, y no está bueno porque me hubiese gustado de chico poder estudiar. Por eso siempre digo que los más chicos, lo primero que tienen que hacer es estudiar el inglés, porque el mundo ya actualmente es en inglés. Imagínate lo que va a hacer en un futuro. Y aún así, diciendo esto, si vos vas ahora a Estados Unidos, todo el mundo habla en español. Es rarísimo. Pero quieras o no, todo está en inglés, porque vos te compras una computadora y está en inglés, a donde querés viajar en avión, o sea, a un país donde sea, es en inglés. Entonces, el español está ganando muchísimo terreno, pero el inglés es una herramienta fundamental que te abre puertas para todo, no solamente para jugar al básquet, sino para cualquier tipo de trabajo o estudio. Bueno, llegaste a Estados Unidos a jugar en nada más ni nada menos que la franquicia de Su Majestad, en los Bobcats. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Llegaste a conocer a Jordan? ¿Llegaste a interactuar con él? Deduzco que sí, pero contame un poquito más de eso. Mirá, eso fue rarísimo. Primero, mi llegada a Estados Unidos fue rara. Y rara en este sentido. Cuando yo estuve en Fuenlabrada, el primer año mío en la Liga CB, salgo MVP de la Liga, bueno, pero antes de que el nombre era MVP, yo venía haciendo los mejores números de la Liga. Entonces va un ojeador de la NBA, nosotros jugamos un partido contra Unicaja de Málaga, en Málaga, entonces va un ojeador a ver un jugador, Fran Vázquez, que es un jugador muy importante de la Liga Española, selección española y todo. Entonces van los ojeadores a ver el partido, que juegan justamente en contra nuestro. Yo jugaba en Fuenlabrada, un equipo, como te dije anteriormente, mitad de tabla de la Liga Española. Y empieza el partido, van a ver a Fran, que después fue compañero mío, y claro, empieza el partido y yo empiezo encendido, termino el partido con 32 puntos. Entonces el ojeador, cuando van a ver a Fran Vázquez, dice, no, lo queremos a Germán ahora. Entonces ahí después del partido me llaman y me dicen, mirá, la verdad que estamos interesadísimos, nos encantó. A su vez estaban los de Charlotte y había un ojeador de Portland en ese momento. Entonces el de Portland me hace una oferta. Que yo cuando hace la oferta le digo a mi representante, en ese momento Claudio Villanueva, le digo, Claudio, me voy a Portland a jugar. Y él me decía, dice, mirá, estás en la Liga CB en España, es la mejor liga del mundo sacando la NBA, sos el más destacado, quédate un poco más en España. Unicaja me ofrecía un contrato muy fuerte, ganá primero dinero y después te vas a Estados Unidos, porque el primer contrato en Estados Unidos, cuando vos sos agente libre y si sos joven sobre todo, es muy bajo. Y si yo iba a Estados Unidos y después no jugaba nada y me tenía que volver, ya ese año de MVP de la liga es como que se borra. Claro. Tenés que volver a demostrar que seguís en ese nivel. Entonces decido quedarme en Unicaja de Málaga por 3 años. Y cuando me voy a Charlotte, me pasa una cosa curiosa. Yo me voy a Estados Unidos después de salir campeón con Unicaja de Málaga en 2006 a mi luna de miel. Me casé y me fui de luna de miel. Y la luna de miel consistía en 4 días en Miami y 4 días en Orlando. Estoy 4 días en Miami y al tercer día me meto en un locutorio en esa época, para los que son más chicos, un locutorio, bueno, sí creo que siguen estando, pero era un lugar donde estaban todas las computadoras, donde vos te podías meter a chequear el email. Los teléfonos en ese momento no es como ahora que podían chequear todo. Entonces me meto en el locutorio, chequeo un email que era de la NBA, que me decía mi representante, porque en realidad Claudio Villanueva de Argentina estaba asociado con otro chico en España y otra persona, Mike Count, que es un agente americano en Estados Unidos. Y leo el email que me dice, Walter, por favor, llámame cuando puedas. Lo llamo por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, en este momento estoy en Estados Unidos de luna de miel. Dice, pasado mañana en Orlando se hace una prueba de campus NBA, pero te quieren ver, quieren ficharte, pero si no te ven en persona, no te van a fichar. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a recorrer todo Miami, yo calzo un 52 de pie. 18 americanos. 18 americanos. Complicado, incluso en Estados Unidos, conseguirlo para la época, ahora es más fácil. Empiezo a recorrer todo Estados Unidos, consigo un par de zapatillas y a los 2 días me voy a Orlando. Primer día con Mickey Mouse, porque es normal, estaba en la luna de miel, y al segundo día me voy al campus. ¿Qué pasa? Yo había salido campeón hacía casi 20 días, entonces estaba sin jugar al básquet, sin tocar una pelota, fuera de ritmo, y aún así, bueno, fue tanta la intensidad, las ganas que le puse a ese entrenamiento que terminé gustando. Erré muchísimo, pero también, bueno, agarré como 10, 12 rebotes, metí 7 puntos, estuve más o menos. Y a partir de ahí, entre el esfuerzo que yo hice por salir de la honeymoon, como de la luna de miel, sí. y presentarme y todo, bueno, termino fichando. Y con respecto a Michael Jordan, yo lo conozco cuando voy a Charlotte en la pretemporada.
porque llego a la pretemporada, estamos un par de días entrenando, y uno de los días, los americanos tienen una particularidad. Cualquier cosa que pase, se exagera todo, como que todo es una fiesta. Pasa una mosca y todos se muy ríen. fantoche, como se dice acá. Bueno, son, no sé, son así exagerados para todo. Y en un momento, cuando me estoy tomando la zapatilla, entra una persona y todo, el comentario. Pero como entraba, entre quien entre, es como que le hacían fiesta. Sí. Entonces me estoy atando la zapatilla y veo una mano así, como que venían saludando, y una mano estirada como que va a saludar. ¿Su majestad? Su majestad. Lo saluda así por respeto, digamos, y cuando miro para arriba era Michael Jordan. Entonces, claro, en ese momento, para uno que es fanático del básquet, es como que me quedé pero de piedra, no sabía, encima no sabía ni qué decirle porque yo no hablaba inglés. Entonces fue mucho gusto, algunas palabras que sabía. Y nada, y lo agarré y típico, como que lo quería abrazar como un colega, pero bueno, era el jefe y aparte impone un respeto impresionante. Después al tiempo, obviamente, al verlo tan seguido, porque iba muy seguido a las prácticas, cambió. Pero por ejemplo, en el caso mío, que soy fanático del básquet, yo tuve la suerte de conocer a Diego Maradona y fue una sensación increíble, pero no la misma de Jordan. Es como que, bueno, uno idealiza también a sus ídolos de la infancia. En el caso mío era el tema del básquet, era Michael Jordan. Bueno, como es de público conocimiento, en 2004 marcaste parte de la historia del deporte argentino con la generación dorada, claramente. ¿Cómo fue o qué se siente ser parte de un grupo que realmente influyó tanto en la historia del país, en la historia del básquet a nivel global, diría yo? Bueno, para mí ha sido un orgullo impresionante ser parte y formar parte de ese grupo, ¿no? Ese es un grupo que se empieza a constituir a partir del año 1995, empiezan muy de chicos todos. Nosotros con Carlitos Delfino, que fuimos los últimos dos que nos agregamos al equipo, no estábamos al principio, y la verdad que ha sido una maravilla, ¿no? Porque nosotros constantemente siempre trabajando en selecciones, porque la selección argentina era la selección A, la oficial, digamos, y después estaba una selección alternativa, selección B, que bueno, nos mandaban a diferentes torneos, ¿no? Y bueno, siempre trabajando con la ilusión de intentar formar parte de ese equipo. En el año 2004, cuando nosotros jugamos los Juegos Olímpicos, justo coincide que un mes antes se hace un sudamericano que se hacía en Brasil. Nosotros con Argentina no ganábamos en Brasil hacía más de 60 años. Era, bueno, todo un hito. Ese torneo era como que todo el mundo lo estaba esperando y nosotros fuimos con un equipo alternativo. Bueno, empieza ese torneo, un torneo que nos empiezan a ir las cosas bastante bien desde el principio y lo coronamos al final, llegando a la final contra Brasil. Y en esa final Carlitos Delfino anota 24 puntos, hizo un partidazo y yo anoto 37 puntos en la final. Entonces, claro, después que termina ese torneo, teníamos que ir a la preselección de los Juegos Olímpicos, porque Carlitos y yo estábamos citados para la preselección. Pero Rubén Mañano, el técnico en ese momento, quería vernos en el sudamericano a ver cómo evolucionábamos. Nosotros en nuestros clubes en Europa ya estábamos destacando y demás, pero claro, él nos quería ver con la selección. Después de ese torneo, que terminamos destacando muchísimo en la final, vamos a la preselección, que eran 15 días más o menos y tenían que estar los cortes. Estaban los 12 jugadores olímpicos, bueno, los del proceso, digamos, y Carlitos Delfino y yo que nos sumábamos. Bueno, empieza la preselección y ahí era el tema. Si Rubén iba a poder sacar a 2 de los jugadores que estaban desde el año 95 o si iba a continuar con ellos y nosotros quedábamos fuera. También era tanta la presión que metíamos nosotros, sobre todo deportivamente hablando, ¿no? Porque el nivel nuestro era altísimo, que al final en el último corte se termina cortando a Lucas Victoriano en lugar de Carlos Delfino y corta al Torito Paladino en lugar mío. Entonces, bueno, ahí entramos en el grupo. Y la verdad que lo que tiene de este grupo, que no todo el mundo lo tiene, es que nosotros entramos después, al final de todo. Tanto Lucas Victoriano como el Torito Paladino eran íntimos amigos de ellos, porque en realidad llevaban muchísimos años juntos. Y aún así el grupo nos toma como parte de ellos y nos integra de una manera increíble. Nosotros del día 1, tanto en los entrenamientos como en partidos previos, partidos amistosos, en el mismo Juego Olímpico, lo que decía Manu Ginóbili todos escuchábamos, pero lo que decía Carlitos Delfino o que decía yo se escuchaba igual. O sea, no es que porque éramos los dos últimos éramos como, bueno, ustedes no tienen mucha ni voz ni voto. En ese sentido nos hicieron sentir súper importantes. Y creo que me parece que esa es la química que tiene, o la magia que tiene ese grupo, ¿no? Me parece que tener jugadores del nivel de Manu, que acepten al último que llegó y lo escuche de la misma manera, con el mismo respeto que a sus compañeros, creo que habla muy bien de todo el grupo. Y bueno, me parece a mí que
no por eso vas a salir campeón olímpico, pero sí es verdad que el grupo se armó de esa manera, tenía esa esencia donde todos tiramos para el mismo lado y creo que bueno, un equipo que no tiene egoísmo, que tiene un único objetivo y que si uno tiene que ceder minutos para dárselo al otro que está mejor, bueno, es indudable que va a alcanzar lo máximo que tenga como equipo para dar y en ese caso en los Juegos Olímpicos creo que hicimos un torneo increíble coronándolo con la medalla de oro. No, la verdad que increíble, histórico, icónico. Es una cosa que literalmente creo que a cualquier argentino que medianamente le guste, no solo el básquet, el deporte en general, sabe lo importante que fue para el país entero, te diría, porque es algo que es inexorable. Pueden pasar 100 años más, 200 años más y va a seguir siendo historia. Y bueno, algo que te quería preguntar, que yo sé que muchos también de las personas que nos están viendo probablemente les llame la atención, ¿hay alguna anécdota puntual que se te venga a la mente ahora mismo de tu carrera deportiva? Puede ser de cualquier momento, en Venado, en Europa, en Estados Unidos. Sí, anécdota. Debes tener un millón. Tengo un millón, sí, tengo un millón de cosas raras que han pasado que pasan muchas. Tengo una muy divertida para mí en este momento, ahora es divertida, en su momento fue catastrófica. Nosotros estábamos jugando un partido súper importante, estábamos cerca de los playoffs, jugaba yo para Unicaja de Málaga y jugamos contra el Barça. El Barça era un equipazo, estaba Dejan Bodiroga, que en ese momento era uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Un serbio terrible. Y estamos jugando con el Barça en la cancha del Barça, quedaban 7 segundos para que termine el partido. Yo lo defendí a él y le hago falta. Y él tiene 2 lanzamientos. Y bueno, perdíamos por 2, entonces él tira los 2 lanzamientos. Tira el primero, cuando tira el segundo, lo erra, yo agarro el rebote, y no sé en qué momento se me cruzó por la cabeza que él metió los 2. Entonces él tira y yo me cruzó como que metió los 2. Y si perdíamos por 2 más los 2 que metió son 4. Entonces agarro la pelota, se la paso a un compañero, me la devuelve, faltando 7 segundos. Y la agarré y la tiré casi de aro a aro. Tiré porque si era por 4 ya está, la tiré. Tiro, erro y veo que Fran Vázquez, el chico este que te mencioné anteriormente, va al rebote, sale corriendo a tirar un triple, tira, erra el triple y perdemos. Y miro el tanteador y decía 87-84. Digo, no te la creo. Y cuando miro al entrenador, que era Sergio Scariolo, venía corriendo, él usa gomina y se le movía así todo el casco. Digo, no, me mata este. Me fui al vestuario, casi me mata. Me tiró un sillazo, me quería matar. Pero bueno, esa fue mundial porque hablamos de jugadores profesionales, que estamos todo el día concentrados, pensando, trabajando para un partido. Y ya te digo, como eres un jugador que no erraba nunca, no sé en qué momento se me cruzó. ¿Lo mufaste mentalmente? Sí, qué sé yo. Yo digo, me va a meter los 2. Y me metió el primero, nos fuimos a 3, digo, tiré el segundo a 4. Y yo ya le di por hecho que le metió. Y lo erró, pero agarré el rebote ya pensando que eran 4. Y esa fue mundial. De hecho, en el vestuario intervino Pepe Sánchez porque Scariolo me quería matar. Y bueno, ahí quedó. No, tremendo, tremendo. Bueno, estos días que estuvimos de campus, tuve el placer, digo el placer porque realmente me pareció una excelente persona, de conocer a tu hijo Leighton, que está por acá atrás. Y realmente me llamó la atención, no solo lo parecido que a vos físicamente, sino que de cierto modo heredó esa pasión genuina por el deporte, por el básquet puntualmente. Eso me llamaba bastante la atención y te quería preguntar, ¿cómo estás viviendo ese proceso de poder compartir el deporte que tanto amás con tu hijo? Bueno, la verdad que es un proceso lindo, es un proceso que se disfruta muchísimo. Durante muchos años, cuando era chico, él empezó jugando al básquet, después pasó a un poquito al fútbol. Y yo siempre cuento que cuando jugaba al fútbol, es verdad que yo lo iba siempre a ver los partidos y demás, el ambiente del fútbol es diferente. Y uno que no entiende, yo por ejemplo que no entiendo mucho de fútbol, lo único que hacía era, como siempre le digo a los padres, ¿no? Es acompañarlo. Porque en realidad el chico es el que decide, es el que tiene que disfrutar lo que hace. Y muchas veces uno como padre, a mí cuando tuve un hijo varón, digo, bueno, quiero que sea jugador de básquet, pero muchas veces es el sueño de un padre tener un hijo que juega al básquet y a lo mejor no es el sueño del hijo. En este caso, mi hijo tiene una debilidad por el básquet, le encanta. Yo lo acompaño constantemente, pero él sabe también que en realidad necesitas muchísimas horas de trabajo, muchísimo esfuerzo. Aún así es muy difícil llegar. Pero por otro lado, si vos tenés la disciplina que tenés que tener y estás todo el tiempo entrenando, tenés grandes chances de poder ser profesional. Yo siempre digo que profesional no es solamente cuando empezás a cobrar. Profesional tenés que ser a partir de la edad que tiene él, que son 15 años y ahí en adelante. Porque cuando empezás a tener que ir al gimnasio, tenés una responsabilidad de ir a los entrenamientos. Y es verdad que hay que divertirse, pero yo soy más de la escuela de que vos te podés divertir, pero siempre consciente y haciendo las cosas serias. Me parece a mí que los entrenamientos, cuando vos solamente lo haces para divertirte y pasar el rato, me parece como que no estás avanzando. Y avanzás realmente cuando haces las cosas que te van a dar de comer el día de mañana. El básquet tiene dos cosas. Es muy fácil, porque es muy fácil jugar al básquet, y a su vez es muy complicado.
Si vos sabés leer bien el juego y haces los movimientos como corresponden, vas a sacar muchísima diferencia. Ejemplos muy claros: si vas a tirar al aro, vas a salir corriendo a tirar al aro. Si salís cerca de tu bloqueador, bien pegado, en la posición correcta, semiflexionado para solamente agarrar y tirar, vas a salir solo para tirar. Si haces lo mismo, pero no lo haces ni flexionado, ni pasás cerca del bloqueador y no haces las cosas como corresponde, el cansancio va a ser el mismo, porque yo soy de la idea de que vos te cansás haciendo las cosas bien o haciéndolas mal, te cansás igual. Entonces más vale hacerlas bien. Entonces todos esos detalles es lo que muchas veces los más chicos no entienden. Vos le decís, hacé tal cosa, y por ahí te ponen caras. Es normal que a uno le gusta un ejercicio, a otro le gusta otro. Es cuestión de eficiencia, digamos. Tal cual. Vos al final es repetir, repetir, repetir hasta que las cosas te salen, porque la vida es así. Vos en realidad, vos cuando empezaste con tus emprendimientos, al principio te habrás equivocado y después poco a poco y seguís hasta que de a poco vas mejorando. Todo es prueba y error. Entonces de los errores se aprende y tenés que seguir mejorando. Pero es normal que tengas errores. Si hicieras todo y nunca te equivocás ni nada, eso no es normal. Entonces lo importante es marcar los errores y después trabajar para mejorarlos. No enojarse porque te corrigieron algo. Entonces, bueno, yo lo veo a él que tiene muchas ganas, que la verdad que tiene ganas de ser profesional. Yo lo apoyo muchísimo en eso. Nosotros vivimos en una sociedad, como te dije al principio, de que si vos decís que querés ser deportista, parece que no querés estudiar, que sos vago, todo, pero también hay una realidad que cuando llega una cierta edad, que podés empezar a entrenar con primera división y demás, vos para estudiar una carrera tenés toda la vida, pero para jugar al básquet tenés ese momento, porque si con 17, 18 debutás en liga y tenés que estar centrado y entrenar doble turno o hasta triple turno por día, pero también tenés que estudiar, bueno, por ahí a lo mejor tenés que aparcar un segundo el estudio, enfocarte el 100% ya en ser súper profesional, y ya una vez que entraste, digamos, en lo que es un sistema de juego o en un equipo, ahí sí, vos elegir una carrera si tenemos tiempo para hacer las dos cosas. Pero muchas veces hay un punto, a mí siempre me dicen, bueno, si no fuera jugador de básquet tu hijo, ¿qué sería? Bueno, él quiere ser jugador, entonces para mí es un plan, es un único plan, no hay que tener un plan B para mí. ¿Vos querés ser jugador o querés ser empresario, lo que sea? Enfocate al 100%. Si después no te da, bueno, ahí te desviará para donde sea. Pero si vos no quiero ser jugador, pero a su vez quiero estudiar abogacía y a su vez quiero hacer ingeniería de algo, no sé. Y al final no hacés ni una cosa ni la otra. 100% en algo, bueno, es lo que estoy trabajando mucho con él. Después, bueno, él mismo dirá hasta dónde puede llegar. Y yo siempre digo que la persona, en el caso de él, tiene que llegar a su techo. No compararte con los demás, pero a tu techo. Dar el máximo del 100%. Si después no llegaste, yo que jugué con muchos jugadores que dicen, yo si hubiese, y le hubiese es una palabra que no sirve de nada. Lo hubieses hecho en su momento, no lo hiciste, bueno, ya está. No, es que si hubiese... Es abstracto. Exactamente, es querer conformarse o querer convencerse de cosas que no pasaron ni van a pasar. Y también de la mano deduzco con esto que me estás contando, te quería preguntar, ¿cómo fue o cómo está siendo tu día a día desde que te retiraste del baloncesto profesional? Bueno, al principio complicadísimo, porque al principio no sabía realmente qué hacer, porque es complicado, ¿no? Porque nosotros somos animalitos de costumbre, todos los seres humanos somos así. Nosotros en el tema del básquet, vos te levantás, desayunás, te vas a entrenar, volvías, almorzabas, dormías la siesta, volvías a entrenar. En mi época se entrenaba mañana y tarde, ahora es como que se unificó. Yo creo que está mejor, digamos, esta forma de entrenamiento, porque congestionan todo por la mañana, normalmente en un solo turno, y después el resto del día lo tenés para descansar, para hacer tus cosas, para despejarte un poquito de lo que es el básquet y sobre todo recuperar el físico que cuesta mucho recuperarlo. Hoy en día también se juega diferente. Antes se jugaban 2 partidos por semana, ahora hay partidos mucho más seguidos. En ese sentido cambió mucho. Entonces cuando dejé de jugar es como que al principio me sentía como que no sabía qué hacer en el día a día. Y después que todas mis amistades, yo no tenía amistades cercanas que sean deportistas profesionales. Entonces yo por ahí estaba de bajón, así, pero si ya está, si hiciste plata, está todo, estás libre, puedes hacer lo que querés. Y no te entendían que hay que llenar el espacio con algo, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo empecé un poquito a ver la beta de decir, bueno, voy a empezar a ser entrenador. No entrenador de equipos, ¿no? Porque, bueno, el ser entrenador ya me demandaba otra vez muchísimo tiempo, tenía que estar otra vez empezando a ocupar, no sé, si yo vivo en España, si tenía que ser entrenador de un equipo, tenía que estar a lo mejor los 10 meses en España, no podía viajar y yo quería disponer de mi tiempo. Entonces empecé a dedicarme a esto de la formación. Por eso, bueno, se arma ADN Formación Olímpica, justamente para no tener horarios, digamos, anualmente, sino que, por ejemplo, nosotros ahora concentramos en los meses de invierno, durante 2 meses recorremos todo el país, intentamos llegar a los lugares más lejanos que podemos y con eso fui cubriendo mi día a día y, bueno, me empecé a llenar otra vez. Pero al principio costó muchísimo porque es verdad que yo cuando era chico muchas veces veía que algún jubilado, una persona se jubilaba y a los 2 años entraba en depresión o se morían rápido. Y digo, toda la vida trabajando y ahora que sos jubilado, que podés disfrutar. Y claro, después me pasó a mí, toda la vida trabajando, pero cuando te sacan de donde vos estás todo el tiempo,
es como que cuesta un poco. Y ahora, bueno, ahora ya me encaucé de vuelta y en la formación encontré pasión. Un empresario muy conocido de acá de Argentina, que es Marcos Galperín, el founder de Mercado Libre, muchas veces ha dicho que nunca llegás, que nunca se llega. Es como que también uno siempre dice, y si mañana cuando haga esto y lo otro, pero nunca llegás a ese objetivo final o a ese voy a hacer para después disfrutar, porque es una vorágine en la cual te consume y es un círculo vicioso de decir, bueno, cuando llegue disfruto, cuando llegue disfruto, cuando llegue disfruto, pero nunca se llega a lo que uno quiere, porque siempre uno, a medida que avanza, va a querer un poquito más y un poquito más y un poquito más, y es lo que vos acabas de decir que es muy relevante, por eso cito esta frase. Tal cual, no, pero aparte otra cosa, las personas ambiciosas, en realidad, somos así. Claro. Lo que pasa es que por alguna razón, cuando vos decís que una persona es ambiciosa, parece que la estás agrediendo. La palabra ambición se te empezó a convertir como que este es muy ambicioso, le pasó por ambicioso. Vos sos ambicioso porque en realidad siempre querés seguir mejorando y haciendo cosas y haciendo cosas. Nosotros siempre me preguntan, ¿qué sentiste cuando saliste campeón olímpico? ¿Disfrutaste mucho? No sé qué. Sí, disfrutamos ahí ese día. Pero yo después de la semana estaba entrenando con Unicaja de Málaga para la liga siguiente. Entonces, a eso ya lo ganaste y ahora querés lo siguiente. Y así es con la vida. Vos conseguís un objetivo y después querés otro. El que es conformista no hubiese llegado nunca a nada. Pero el ambicioso al final siempre querés algo más. Y vos tenés que ser feliz en ese camino de la ambición que tenés, ¿no? Porque vos, por ejemplo, tenés tu empresa y vendiste X productos en el año y tu objetivo era 10 y vendiste 10. Ah, ya está, entonces con 10 me conformo. No, el año que viene va a querer vender 11 y después 12 y te va a querer expandir y tener una empresa o una nave y después querés otra nave más porque querés agrandar la empresa. Porque al final es una constante. El día que vos al final te conformaste. Para mí envejecés cuando ya no tenés objetivo, cuando ya te decís, bueno, ya hasta acá llegué, ya no hago más nada y demás. Me parece que ahí, cuando empezás a ser viejo. Mientras tanto, creo que siempre sos joven porque estás... Y después la otra. No, yo tengo 50 años, llegué a la mitad de la vida. ¿A qué mitad? Si a lo mejor te moría a los 51. Nadie sabe cuándo es la mitad de la vida. Entonces, disfrutar el proceso y hacer procesos que a uno le gusten también, porque bueno, en eso está también el buscar la felicidad. Es lo que vos decís, no se puede andar haciendo futurología tampoco, porque uno literalmente, que parece que está trilladísimo, es súper cliché, pero realmente no sabe lo que puede pasar de acá a 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Entonces, nada, es muy relevante tener en claro que no todo es absoluto y que hay que vivir en el presente como aprendimos hoy en la charla de Mindfulness del campus. Y bueno, ya para ir cerrando te quería preguntar algo que probablemente ya te hayan preguntado, pero que tiene mucha relevancia para la gente que nos esté viendo en este momento. ¿Qué consejo le darías a aquellos jóvenes que se quieren dedicar al deporte o que dicen, sea básquet o no, capaz no está viendo a alguien de otro área, pero qué consejo le darías a todo ese grupo de gente que dice, realmente me quiero dedicar al profesionalismo? Mira, importantísimo que luchen por su objetivo, que luchen por su sueño. Lo importante es primero identificar el sueño y después trabajar para alcanzarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, no escuchar a nadie, sobre todo a la gente que no consiguió nada. Porque hablan todo el mundo. Yo escucho en todos lados, vos te metés en YouTube y todo charlatanes, todo el mundo habla, son todos unos genios. Pero después fíjate qué consiguieron. A mí si me va a enseñar alguien al básquet, que me enseñe a alguien que haya llegado a algo, que sea conocido, que haya triunfado en algo. Si vas a ser jugador de fútbol, que el entrenador tuyo haya conseguido algo, que tenga una chapa, porque muchas veces dice, este estaba ahí por el nombre. No, si consiguió un nombre, por algo será. Saber sabe. Entonces, rodéate de gente o hacete aleccionar por gente que sepa. Eso es fundamental. Y siempre con el objetivo y con este tipo de gente, porque la mayoría habla y sobre todo muchos te tiran abajo, porque hay muchísima envidia en toda la sociedad, porque esa es la realidad. A nivel mundial, no estamos hablando de Argentina, a nivel mundial. A nadie le gusta que le vaya bien al vecino. Te gusta a vos siempre que a vos te vaya bien el de al lado que esté un poquito más abajo que uno. Esa es la esencia que yo veo, lamentablemente, pero se ve en todos lados. Entonces, si tengo que dar un consejo realmente, es que se enfoquen, tienen un sueño, listo, ahora hay que hacer un camino, desarrollar un camino para alcanzar ese sueño. ¿Quién te puede ayudar? Gente que lo haya conseguido, lo más cercano que tenga. La familia, sí, te va a apoyar o te va a tirar abajo, pero la familia muchas veces no tiene idea de lo que vos querés conseguir. Yo, por ejemplo, fui deportista, jugador de básquet, pero en mi familia nadie jugaba al básquet. Entonces yo me rodeé de gente que sabía de básquet, entrenadores que sabían, buenos formadores, y así llegué. Entonces, sea el deporte que sea o la profesión que sea, vas a ser arquitecto, fíjate de un buen arquitecto, el mejor que tengas en tu ciudad, y andá y preguntale cosas. Sé curioso, tenés que tener curiosidad, preguntale al arquitecto. Quiero ser arquitecto, ¿qué me recomendás? Y la gente, sobre todo la gente más grande, te da consejos buenos.
pero tienen que ser consejos para mí, consejos de vivencia. Yo siempre recibo consejos, si escucho a alguien, escucho consejos que sean de vivencia, no de libro. A mí lo de libro está todo muy bonito, pero a mí me gusta que la gente que me dé un consejo lo haya vivido. Entonces yo ahí me puedo plantear y decir, bueno, la verdad que tiene razón o no, pero bueno, como su vivencia es así, paso esto, bueno, es un camino o una alternativa que tengo para seguir. Yo también soy muy partidario de que la mayor parte de las cosas son empíricas y no tan teóricas. Viste que en especial hoy con las redes sociales que estamos tan estallados de información, ves muchísima teoría por todos lados, pero es lo que vos decís, capaz tener un tipo queriendo explicarte algo cuando es 100% teoría y 0% práctica. Exacto. O sea, los resultados es realmente al final del día lo que determinan, no sé si una persona sabe o no, porque capaz puede saber, pero sí que demuestran que es conocimiento aplicado a la práctica. No, sí, eso no se discute. El que estudia de libro puede saber muchísimo, pero después cuando vos lo aplicás hay que ver cómo se aplica eso. Porque una cosa es lo que vos estudiás y otra cosa después la realidad. A mí me pasó hace muchos años, 2012, me hice una casa y cuando llegó el momento de poner la última teja, la casa en la teja no estaba como yo quería. Entonces discuto con el arquitecto, me muestra la computadora, no, pero mira la computadora, y entonces yo le decía, la computadora está muy lindo, pero la vida real es esto, y la teja no está como me gusta a mí. Que termina la historia, que todos se ríen ahí, pero mi arquitecto arriba del techo, buscando no sé qué, con el albañil, hasta que se terminó acomodando de una manera diferente a lo que estaba en la computadora. Entonces, una cosa es lo que vos estudiás, lo que está en la computadora, todo muy bonito. Pero después la vida real, eso lo quiero plasmado acá. Si no se plasma de esa manera, bueno, hay algo que la computadora tiene que la vida real no tiene. Entonces yo prefiero ver cómo soluciona la vida real, no la computadora. Entonces, bueno, en eso está la vida, ¿no? Me parece a mí que las experiencias son buenísimas. Por eso muchas veces uno dice, la experiencia es buenísima. Lo malo es que cuando tenés la experiencia, ya los líos te los mandaste. Eso es lo que se dice habitualmente. Bueno, Walter, muchísimas gracias por tu tiempo. Para cerrar, tenemos acá un regalito que te quería otorgar. Podés hacer un unboxing en vivo. Muchísimas gracias. ¿Lo puedo abrir, no? Sí, obvio. Espectacular, a ver. Todo lo que sea regalo, menos un rayo, lo que venga de arriba, yo... No, espectacular, mirá. Divino, mirá. Te diría que me la firme, pero me la vas a arruinar, así que no la firmo. Mirá, buenísima. 1.000.000 de gracias. No, muchas gracias a vos. Me encantó la entrevista y, bueno, súper cómodo. A los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por ver este video. Y no se olviden de dar like, dejar un comentario si te gustó el video. Recuerden que nos pueden encontrar en @ricoseller en Instagram y pueden acceder a la mejor tienda online de básquet del país, que es ricoseller.net. Muchas gracias. Muchas gracias.